el pronóstico del tratamiento pues, que brindamos y unos mensajes para llevar a la casa. Entonces, pues primero les hablo un poquito de la epidemiología. Pues hipertensión igual sabemos que es como un aumento de la tensión. Ahorita les doy como diferentes definiciones porque hay tanto definiciones americanas como europeas, entonces vamos a mirar ahorita qué tenemos. Cuando buscamos la hipertensión, siempre debemos hacer un tamizaje y buscar los factores de riesgo cardiovasculares modificables en nuestros pacientes, dado que la hipertensión siempre tiene un efecto para la parte cardiovascular. También pues para los trombosis, para los infartos y todo eso. Entonces nos aumenta siempre el riesgo cardiovascular. Existen factores que podemos modificar en nuestros pacientes y factores que son relativamente fijos. Los factores modificables sería, por ejemplo, el tabaquismo, si nuestros pacientes fuman o si han fumado, si son fumadores activos o pasivos. Si son pasivos es un poquito más fácil arreglar eso, porque pues ahí indicamos como que recomendaciones para el ambiente, recomendaciones para la pareja y todo eso. La diabetes mellitus es un factor de riesgo modificable también porque se puede dejar tratar. La dislipidemia o la hipercolesterolemia, el sobrepeso, la obesidad. Ahí pues con los cambios de la vida, con el ejercicio podemos siempre hacer como nuestro enfoque. El sedentarismo y claramente también la dieta poco saludable. Como decir, pues siempre podemos también tener nuestro efecto en la dieta, por ejemplo, pues disminuir la sal y todas esas recomendaciones, pero ahorita más adelante hablamos un poquito más de eso en los cambios no farmacológicos. Existen factores de riesgo que son relativamente fijos para desarrollar también una hipertensión y que aumentan el riesgo cardiovascular, que sería una enfermedad renal crónica, porque la misma enfermedad renal crónica nos influye pues en generar una hipertensión porque ya no podemos secretar, ya tenemos como problemas de nuestra base electrolítica del cuerpo. También la historia familiar de una enfermedad cardiovascular, eso me aumenta un riesgo cardiovascular. Una edad avanzada, porque en los estudios se han encontrado que sobre todo las personas mayores tienen problemas con la hipertensión. Es muy, muy raro que alguien en la adolescencia o menores de edad tienen como problemas hipertensivos y ahí siempre debemos descartar también fallas renales o otras causas. También se ha encontrado un bajo nivel socioeconómico educativo que se relacione con la hipertensión, porque como tal, eso influye, por ejemplo, en el cuidado en sí mismo, en el ejercicio, en la dieta, en muchos factores y eso pues aumenta. Y obviamente pues es complicado de que podemos nosotros, de médicos, cambiar algo en el nivel socioeconómico. Se ha encontrado que en el sexo masculino es más frecuente, también en la apnea obstructiva del sueño y también con el estrés psicosocial. Hay varios estudios que han realizados. Por ejemplo, hay un estudio en el hospital de Johns Hopkins con 1,132 pacientes blancos masculinos con estudiantes de medicina. Hayan determinado diferentes riesgos de desarrollar una hipertensión arterial dependiendo de la edad, y ahí se nota muy bien que conforme avanza la edad, aumenta el riesgo de generar una hipertensión. Entonces, por ejemplo, a la edad de 25 años, el 0,3% generaría una hipertensión. A la edad de 45 años, ya el 6,5% ha generado una hipertensión. Y a la edad de 65 años, un 35% ha desarrollado una hipertensión. También han habido estudios multiétnicos en los cuales han logrado determinar también de que pues claramente existe un riesgo a los 40 años de empezar a generar una hipertensión, y ese riesgo es mayor en la población afroamericana y en hispanos comparado con la población caucásica. Entonces, por ejemplo, los europeos no sufren tanto de la hipertensión, tampoco los asiáticos, que los afroamericanos y los hispanos.
Y otro estudio que realizaron es un estudio de Framingham, donde relacionaron que el 90%, um, existe un riesgo del 90% existe un riesgo del 90% de desarrollar una hipertensión arterial durante la vida en pacientes que no han tenido una hipertensión entre 55 a 65 años. Entonces, a pesar de que todavía no hemos generado una hipertensión, más adelante en la vida, en la tercera edad, todavía la podemos generar. También pues por lo mismo, porque es que tenemos como la deficiencia orgánica que aumenta con la edad. Entonces, en el diagnóstico tenemos que siempre definir si es una hipertensión primaria o esencial. Quiere decir que no existe una causa específica que la explicaría. Eso es como muy, muy raro. Como decir, más o menos, pues el 10% realmente, ni tan raro. O si es una hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria realmente es la que todos los días la vamos a tratar. Es la que tiene arteriosclerosis, la que tiene como que las contracciones de las arterias periféricas, los problemas, pues las que se relacionan con problemas renales y todo eso. Entonces, en la hipertensión secundaria tenemos las enfermedades con causa específica asociable. Y obviamente, pues ahí influyen también otras patologías o características específicas que vamos a mirar. Existen hipertensiones especiales, como por ejemplo la hipertensión gestacional, esa ya la vimos este semestre. Hipertensiones raras asociadas a falla renal, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cuando ya tenemos un lupus que nos destruye también, por ejemplo, el tejido renal en pacientes jóvenes. Entonces, siempre es importante como que cuando tenemos una población que no nos cuadre con la edad específica, hacer estudios específicos para realmente encontrar la etiología que podría explicar por qué tenemos esto. Entonces, existen diferentes causas, como ya he dicho, que podrían favorecer la generación de una hipertensión arterial. En la primaria, pues siempre tenemos el estilo de la vida, la historia familiar, porque frecuentemente en los pacientes que tienen una hipertensión primaria, tenemos una historia donde la mamá ya ha tenido hipertensión a los 25, a los 20 años, el papá, la abuela, lo que sea, ¿sí? Y en la secundaria es más relacionado como que con otros factores. Entonces, por ejemplo, está en este estudio relacionado con factores de sueño, factores musculares, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos los dolores musculares o la debilidad muscular por la hipocalemia. Entonces ahí tenemos un descuadre de los electrolitos. Generalmente, pues también pacientes con edema, fatiga o los pacientes que van frecuentemente a orinar, que me indicaría como que más una falla renal o un daño renal. Pacientes que han tenido problemas de la coartación, es decir, que hay como que relaciones de hipertensión por la coartación residual. Pacientes que han tenido tratamientos con los corticoides y se sobrepasaron con los corticoides, se generan un síndrome de Cushing. Esos están en riesgo también de generar una hipertensión. Ciertas sustancias aumentan la posibilidad de también generar una hipertensión, entonces cuidado con los drogadictos que refieren que han tomado mucha cocaína en la vida, anfetaminas. Y eso por ahora, para la secundaria. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito cosas generales de la toma adecuada de la tensión, porque eso es la base que nos permite determinar la hipertensión como tal. Entonces, hay diferentes pasos que siempre debemos tener en cuenta en la toma de tensión adecuada. El primer paso sería la preparación del paciente.
El paciente idealmente debería estar relajado por 5 hasta hay literatura que dice 15 minutos, es decir, que por favor no le tomen a los pacientes que acabaron de subir las escaleras al quinto piso para llegar a su consultorio la tensión, porque eso le va a aumentar la tensión y eso nos falsifica el resultado. También el paciente debe evitar de tomar cafeína, cigarrillo y ejercicio al menos 30 minutos antes del examen. Lo mismo, si acaba de venir corriendo el paciente para nuestro consultorio, no nos sirve. Lo mismo del cigarrillo, si acaba de fumar por ansiedad o lo que sea, no nos sirve el resultado porque eso nos altera el resultado. También debemos asegurar que el paciente ha vaciado su vejiga, porque es importante, porque una vejiga llena causa estrés. El estrés nos puede aumentar, tanto como la incomodidad, tanto como la cefalea o lo que sea, puede aumentar la tensión como tal. Entonces es importante también que el paciente llegue en condiciones ideales. Durante el examen, ni el paciente ni el observador deberían hablar, porque la idea es que no influimos mientras que tomemos la atención con la que hablamos con el paciente. Además, hay ciertas cosas que podrían alterar también la atención, como el estado psicológico. Es decir, si estamos hablando sobre cosas psicológicamente complicadas para nuestro paciente, eso le podría aumentar la atención. O si le generamos emociones, rabia o lo que sea. Entonces, pues lo ideal es que cuando tomamos la atención, no hablemos de nada. Removemos, por favor, todas las prendas que cubren el sitio de medición. No vamos a colocar el brazalete encima del buzo, no vamos a colocarlo encima de las camisas apretadas. Bien importante, el paciente debería tener ropa suelta. Si algo le aprieta encima en el brazo, es mejor quitarle la prenda porque obviamente si algo nos genera la presión a un nivel superior, pues no vamos a poder tomar la atención. Y deberíamos tomar las mediciones con el paciente sentado o de pie, porque cuando lo acostamos alteramos la tensión. De pie, depende. Hay como unos casos especiales que ahorita les explico cuando es como recomendable tomarlo de pie, por eso es que digo también de pie. Lo usual es que lo debemos tomar sentado. Acostado, por favor, no, porque acostado se bajaría la tensión. Paso número 2, usar la técnica apropiada para la medición de la tensión arterial. Entonces, utilizamos un instrumento adecuado, validado y calibrado periódicamente. No podemos simplemente utilizar como que el tensiómetro de mercurio desde hace 30 años, porque casualmente la IPS todavía tenía eso y desde hace 30 años no lo han calibrado porque prácticamente no nos sirve. Eso podría como que alterar el examen y así no tenemos un resultado certero. Deberíamos utilizar, pues, como soporte, pues deberíamos, brindar un soporte para el brazo del paciente para que el brazo no nos cuelga al piso. ¿Sí? Entonces utilizamos un brazo para sostener el brazo. Colocamos el brazalete en el tamaño adecuado, ahorita les explico cómo se mira eso, en la extremidad superior, en la mitad, a la altura de la aurícula derecha, en el punto medio del esternón, para que esto está, pues lo que siempre dice, más o menos a la altura del corazón, así nos permite generar el resultado más correcto de la sístole y diástole. Usar la talla, ya lo he dicho, y tanto la campana como el diafragma del fonendo podrían ser utilizados. Ahí sí la literatura no diferencia qué debería ser utilizado específicamente. Para la tensión arterial debemos tener también en cuenta que a la primera visita se mide la tensión arterial en ambos brazos, posteriormente en el brazo con la medición más alta. ¿Sí? Si digamos que nos bota dos diferentes tensiones, y eso les explico ahorita otra vez, siempre vamos a tomar el valor menor de la tensión. No vamos a ir como que por el valor mayor, sino por el valor menor. Pero igual lo ideal es que no haría tanto. Ahorita les doy unas explicaciones de eso. Las mediciones deben ser repetidas, separadas por 1 a 2 minutos.
por favor, no colocamos el brazalete 2 veces en el mismo brazo. Si lo tenemos que hacer, esperemos 5 minutos. Y siempre tratamos de palpar en la arteria distal, pues en este caso en la arteria radial, la tensión sistólica para mirar cuándo desaparece. A partir del momento que ya nos sentimos, que ya no palpamos la tensión arterial sistólica, seguimos inflando el brazalete por 20 a 30 milímetros mercurio más y empezamos a colocar el fonendo, desinflamos lentamente por 2 milímetros mercurio por segundo y escuchamos para oír los ruidos de Kolokov. El paso 4 sería documentar adecuadamente las lecturas de la tensión arterial. Entonces registramos la tensión arterial sistólica, la diastólica, como la aparición del primer ruido de Kolokov. Entonces cuando empezamos a escuchar los ruidos, esto es el primer valor. Cuando desaparece el segundo valor, eso ya lo sabemos. Podemos promediar las lecturas, pero lo ideal pues es que eso depende también de la literatura. La literatura gringa, por ejemplo, ahí dice que hacemos como un promedio de las 2 lecturas que hemos hecho, y en NICE, que es como del Instituto de Salud Nacional de Inglaterra, recomiendan realmente colocar el valor más bajo de la tensión que se ha medido. Y muy importante, porque muchas veces se nos olvida, avisan por favor a sus pacientes. Es el derecho del paciente saber qué es la tensión que él tiene y así como que saber también en cuánto anda. Sí, porque muchas veces los pacientes saben como que, oh sí, voy bien con la tensión o voy mal con la tensión, pero se les olvida explicar los valores. Sí. Entonces es bien importante que avisen a los pacientes de eso. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Se debe tener la formación y los conocimientos adecuados. Es decir, si ustedes no tienen tiempo o si están en una clínica más sofisticada, por favor, asegúrense que la persona que tome la atención lo sabe hacer de la mejor forma. Es decir, si por ejemplo trabajan en una clínica y es usualmente el auxiliar que toma las tensiones, como en el triage, y pues ustedes se confían que ese valor está correcto, porque a veces por cuestiones de tiempo no se permite de otra forma, asegúrense de que esta persona que toma la atención realmente sabe tomar la atención. También asegúrense muy bien en los pacientes con antecedentes patológicos cómo está la tensión. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, si existen pulsos irregulares, porque muchas veces se ha dejado como que utilizar la forma manual de toma de la tensión, ¿sí? Entonces los enfermeros colocan simplemente el brazalete electrónico, miran eso rapidito, y en las enfermedades, en las patologías, por ejemplo, la fibrilación auricular o en pulsos irregulares, eso altera la tensión. Entonces, la toma electrónica en este caso no nos serviría. Ahí sí se tiene que tomar de forma manual con un control del pulso braquial o radial. Y como ya he dicho, tienen que ser calibrados los instrumentos. Entonces, tenemos que acordar que siempre debemos tener un ambiente adecuado. Es decir, el paciente debe estar relajado, con temperatura adecuada. Si tenemos como un ambiente muy frío o muy caliente, o si hay como un choque de temperatura, eso tiene efecto en la tensión. La persona debe estar sentada, quieta, sin hablar, el brazo extendido con soporte y el brazalete debe tener un tamaño adecuado. Y sobre el tamaño adecuado, usualmente existen brazaletes de diferentes tamaños y, a ver, ustedes pueden ver el mouse en este momento. ¿Pueden escribirme un momentico en WhatsApp, por favor? ¿O responderme por audio? Sí, lo vemos. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, vean, usualmente en los brazaletes vienen como unos tamaños definidos, ¿sí? Eso es la circunferencia del brazo donde vamos a colocar el brazalete. Lo ideal es que sea dentro de dentro de este rango de circunferencias que hay. Entonces ahí hay diferentes tamaños porque a veces tenemos como la gordita que tiene 200 kilos y que tiene como el
el brazo gigante, así como la anoréxica que tiene como que 30 kilos y tiene el brazo súper flaco. Y para eso es que existen los diferentes tamaños de brazalete, pues también para la población pediátrica y todo eso. Y usualmente tenemos una linecita, una flecha o lo que sea, y ahí es donde debemos, pues sobre la cual debemos colocar la arteria que vamos a medir. Existen diferentes puntos anatómicos donde podemos tomar la tensión arterial. A veces tenemos pacientes que han tenido amputaciones, a veces tenemos pacientes que tienen catéteres o lo que sea, y por eso es que no podemos tomar en cierta parte del cuerpo la tensión. Entonces, esas son como unas imágenes donde sería posible también tomar la tensión. Por ejemplo, acá se podría tomar en la arteria radial, acá en la braquial, eso es lo que siempre hacemos. También se podría colocar en la arteria tibial posterior para medirla o en la arteria poplitea. Por favor, acuérdense que en los miembros inferiores, cuando lo medimos en los miembros inferiores y el paciente está sentado, eso nos altera la tensión porque no tenemos el brazalete al nivel del corazón. Y como está la gravedad, se nos va toda la sangre hacia los pies, hacia las piernas y eso nos aumenta la tensión. Bueno, ahora sí vamos para la definición de hipertensión. Y ahí realmente existen muchas diferencias. Tanto a nivel europeo como a nivel americano. Entonces, yo les traje acá como una tablita bonita donde está como que dividido por colores que debemos tener en cuenta. Eso es como más la parte gringa, porque como vemos, acá ya estamos con 130, 139 y está como que más o menos en rojo, considerando una hipertensión grado 1, una hipertensión grado 2 en 140 a 159 y una hipertensión grado 10, me perdí, debería ser. Bueno, algo no me cuadra en esta imagen. Realmente, pues, este debería ser como grado 1, grado 2. Eso, pues, es usualmente la prehipertensión, pero acá algo no me cuadra. Qué pena, eso toca averiguarlo después otra vez. Eso se mide siempre, pues, a partir de la sistólica o de la diastólica que se tiene. Tanto la Unión Europea como la AJA de Estados Unidos, pues sacan ahí diferentes valores. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tendríamos una hipertensión desde una sistólica de 130, se me fue, y en la Unión Europea desde una tensión sistólica desde 140. En Estados Unidos se considera a partir de 80 de la diastólica como hipertensión y 90 como diastólica en la Unión Europea. Esto es el valor que tenemos en el consultorio. Eso es un promedio durante el día, eso no es en nuestro consultorio. Eso es durante la noche, eso es un promedio en 24 horas, entonces eso siempre puede variar. Y ahorita les explico también porque cuando nos dan el consultorio cierto resultado, también en las guías colombianas de hipertensión recomiendan un monitoreo de 24 horas ambulatorio. Y ahí pues sacamos como que un promedio y miramos entonces la parte de las tensiones. Y eso es, por ejemplo, este valor que aparece acá. Y ya, prácticamente eso. Y pues dependiendo de las diferentes tensiones, tenemos que hacer un monitoreo acá en casa. Lo que nos da, por ejemplo, si tenemos en el consultorio una tensión mayor a 130-80, entonces eso es de una guía de Estados Unidos, de la AJA, pero menor a 160-100. Y pues después de mirar como que los cambios de estilo de la vida y todo eso, pues podríamos mirar como la parte de hacer una evaluación ambulatoria de la tensión. Los cambios de la vida siempre los podemos recomendar. Eso sí, no hay ningún problema. Más ejercicio, cambios de la dieta, todo eso. Pero ahorita ya vamos para eso. Y ya. Y acá prácticamente entonces define, por ejemplo, si entonces tenemos una tensión en el monitoreo de la casa, del ambulatorio, normal, es decir, menor a 130-80 milímetros mercurios, podríamos considerar una tensión
de miedo por bata blanca, ¿sí? Si no tenemos eso, deberíamos considerar una hipertensión. Quiere decir, si este valor es mayor a 130/80 en el control ambulatorio, deberíamos considerar una hipertensión. Si tenemos entonces en el consultorio una tensión de 120 a 129 y menor a 80 milímetros mercurios, y después de 3 meses de cambiar el estilo de vida, acá también, 3 meses de cambiar el estilo de vida, con tratar de cambiar las cosas, y sospechamos una hipertensión enmascarada, mandamos también el monitoreo de 24 horas. Y si eso nos da entonces en un promedio de 24 horas una tensión mayor a 130-80 milímetros mercurio, deberíamos considerar que existe una hipertensión enmascarada. Es decir, que en nuestro consultorio tiene una tensión bien, pero en la casa no lo tiene bien. ¿Sí? Y si no lo tiene, entonces pues continuamos con los cambios de estilo de vida y hacemos los controles. Continuamos con un control ambulatorio de la tensión anual. Entonces, ¿cómo diagnosticar y qué tener en cuenta según la NICE en Inglaterra? En caso que tenemos personas con una hipotensión postural, por ejemplo, vienen a nuestro consultorio y nos dicen, venga doctor, yo he tenido caídas, me mareo frecuentemente, no sé por qué. Medimos tanto la tensión sentada como de pie, porque es importante, porque ahí podemos demostrarlo, porque si la tensión de pie cae por mayor a 20 milímetros mercurio, eso significaría que la persona tiene una hipotensión postural. Siempre deberíamos también sospechar, si ocurre eso, que si hemos tomado de forma adecuada la tensión. A veces pasa que no la hemos tomado bien, entonces ese valor lo podemos repetir. Otra cosa donde es importante repetir la toma de muestra es cuando entre los dos brazos, acuérdense que en la primera consulta hacemos en los dos brazos la tensión. Si hay una variedad mayor a 15 milímetros mercurio, repetimos para evaluar si realmente pues persiste esa diferencia, porque podría como que indicarnos alguna falla cardíaca, alguna insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a remitir. Si la tensión es mayor a 140-90 milímetros mercurio, se repite la toma de tensión en la misma consulta. Difiere la tensión, es decir, si yo tomo la primera tensión y me da 150-90, tomo la segunda tensión y me da 120-80, pues difiere mucho. Entonces, pues ahí en este caso tomaría una tercera tensión para mirar qué había pasado. De pronto había tomado mal la muestra, de pronto se movió el paciente, de pronto se alteró por alguna cosa, entonces se vuelve a repetir con una tercera muestra. Y en este caso, pues NICE recomienda reportar el valor más bajo. En el otro, en la AJA, recomiendan realmente promediar los valores y colocar el promedio de los valores. El NICE, por eso es que hago tanto enfoque. El NICE usualmente está mencionado en las guías de práctica clínica colombiana. Entonces, pues debemos más tratar de regirnos bajo lo que dice la NICE, pero en cualquier caso, pues ahí les mostré los otros casos también. Según la NICE, una hipertensión existe a partir de una tensión de 140-90 y menor a 180-120 milímetros mercurio. Ahí debemos hacer una monitoría ambulatoria de la tensión arterial por 24 horas. Eso es como esa cosita que les explico ahorita. Si la tensión es mayor a 180-120 milímetros mercurio, debemos buscar un daño orgánico lo más pronto posible, pero la verdad, referimos eso, pues remitimos lo más pronto posible a un centro de atención específico, porque ahí estamos en una crisis hipertensiva y eso ya, pues vamos a mirar si vamos a escuchar hoy eso de Camila. Entonces, eso es la monitoría ambulatoria de tensión arterial. Existen diferentes variantes, como la variante básica. La idea es que acá tenemos como el aparatico que está conectado con el brazalete. El paciente tiene ese brazalete colocado por 24 horas, ¿sí? Se lleva eso para la casa, tiene eso durante la noche también. Lo ideal es que se realizan mínimo 2 mediciones cada hora cuando el paciente está despierto.
y pues una atención cada hora cuando el paciente está durmiendo. Despierto usualmente, pues depende. Hay una pregunta de qué horas a qué horas usualmente está despierto el paciente. Se diagnostica la hipertensión con valores de la tensión mayor a 140-90 milímetros mercurios y un promedio de 135-85. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, si yo tengo unos valores durante el día con pico que me muestra que está mayor a 140-90 y además tengo en promedio una tensión de 135-85 o mayor, eso significaría una hipertensión. Así sería como lo debemos interpretar adecuadamente. Esa maquinita también existe con un electrocardiograma, entonces podemos también como buscar causas cardíacas que podrían explicar los problemas de la tensión. Debemos siempre hacer una promoción y prevención, según NICE, en pacientes con diabetes mellitus, sobre todo porque es que son una población de alto riesgo. Ahí pues ofrecemos programas específicos de prevención. Debemos siempre calcular el riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes, dado que a partir de ahí pues le generamos las recomendaciones de dieta, de ejercicio y todo lo que le vamos a brindar. Y también en la farmacoterapia tenemos que tener en cuenta eso. En pacientes con hipertensión ofrecemos pedir para clínicos D. Ahí podemos pedir entonces proteínas en la orina para prácticamente evaluar el riñón. Entonces tenemos la albúmina, la depuración de creatinina, debemos mirar si hay hematuria, como que para buscar causas de falla renal. En pues pacientes con diabetes, pues la prueba de la glicemia, o en pacientes con sospecha de diabetes, prueba de la glicemia para evaluar esa parte, evaluar la parte de los electrolitos, la creatinina, la tasa de filtración glomerular, entonces ahí vamos otra vez para toda la parte renal. El colesterol total, la HDL, la dislipidemia, también favorece a generar una hipertensión por la arteriosclerosis y por el mal funcionamiento de las arterias también, pero además nos aumenta el riesgo cardiovascular y para calcular bien el riesgo cardiovascular necesitamos todo eso. Hacemos también un examen de fondo de ojo porque a veces nos puede dar retinopatía hipertensiva y lo ideal es que nos demos cuenta a tiempo para tratarla adecuadamente. Y pues podemos hacer también un electrocardiograma de 12 derivaciones para mirar causas cardíacas. En Colombia, entonces, existe este esquema tomado de la guía de práctica clínica. Hacemos una tamización en los pacientes mayor a 35 años. De igual forma, pues, podemos siempre aprovechar que un paciente llega a nuestro consultorio para tomar la atención. No hacemos nada mal con eso. Hacemos siempre la tamización en pacientes con antecedentes de un familiar con hipertensión arterial, entonces eso es muy probable que pase en el ambiente colombiano porque hay mucha gente mayor de edad que sufre de hipertensión. En pacientes con sobrepeso, en pacientes con sedentarismo y en pacientes que son fumadores activos, que el cigarrillo siempre aumenta también la posibilidad de generar una tensión arterial aumentada. Entonces, ¿qué hacemos? Dependiendo del caso. Si tenemos en el consultorio una tensión menor a 135-85, es decir, estamos acá, descartaría el diagnóstico en Colombia de que tenemos una hipertensión. Es decir, que continuamos con la tamización en el consultorio, recomendamos disminuir la ingesta de sal y aumentar la actividad física. Eso siempre lo podemos hacer en todos los pacientes. Si tenemos una tensión entre 135 a 150, y una tensión diastólica de 85 a 95, hacemos la monitoría que acabamos de ver, la monitoría ambulatoria. Esa existe también en Colombia, por si creen que no hay, acá sí se recomienda. Y si es mayor a 150 a 95, se considera que es un diagnóstico confirmado y se debe buscar lesión de órgano blanco, ya que a partir de ahí podrían lesionarse, por ejemplo, los riñones y los diferentes órganos. Listo. Y siempre buscamos lo que les expliqué ahorita, descartar lesiones glomerulares, entonces pedimos tasa de filtración glomerular, albúmina, electrolitos, todo para mirar esa parte. La parte de la proteinuria, creatinuria, la parte de la depuración y todo eso. Si es positivo,
Si es positivo la proteinuria sola, hacemos una albuminuria en 24 horas para mirar. Lo segundo que siempre debemos hacer es descartar la retinopatía, dado que nos puede dejar ciego al paciente, y la cardiopatía por hipertensión arterial, porque pacientes están en mayor riesgo de generar cardiopatía. Entonces, ¿qué hacemos? Una valoración oftalmológica cada 2 años y una función ventricular por un ecocardiograma. Si no lo tenemos, remitimos. Y pues, si tenemos una hipertensión ventricular, pues tocaría mirar si ajustamos el manejo, si reforzamos la adherencia o cómo continuamos con el seguimiento, dependiendo del caso. La retinopatía, dice la guía de práctica clínica, no la realizamos nosotros, sino el oftalmólogo. Si no hay posibilidad, pues la realizamos realmente nosotros, es decir, que si estamos en la parte rural y no hay oftalmólogo cerca, pues nos toca realizarla nosotros, pero si existe la posibilidad de remitirlo a un oftalmólogo, lo remitimos. Y ya. Entonces, vamos entonces para el tratamiento de la hipertensión. Y ahí ya lo que les dije, existen los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces, tratamientos no farmacológicos. Nosotros, primero que todo, siempre debemos ser aconsejadores de un buen estilo de vida, así sea dando una asesoría psicológica. Todo eso nos puede ayudar para que se relajen un poquito más nuestros pacientes, y también si lo requieren posterior, pues se adhieren más al tratamiento farmacológico. Claramente la dieta tiene una gran influencia, entonces siempre debemos recomendar disminuir la sal, hacer una dieta hiposódica y aumentar las verduras, frutas, disminuir un poquito las carnes, disminuir las grasas, disminuir las harinas, para que el paciente mejore un poquito su dieta. Ejercicio siempre es recomendado, dado que eso nos puede disminuir la tensión. Cuidado con los suplementos dietéticos. A veces a nuestros pacientes se nos olvida o se les olvida decirnos de que están tomando, por ejemplo, calcio, magnesio, potasio, pero todo eso podría elevarnos la tensión. Entonces, cuando nos llega el paciente, por favor, pregunten también si está tomando algún tipo de suplemento. También debemos disminuir la ingesta de café, porque el café nos puede aumentar también la tensión. El café, tanto como las bebidas de cafeína, ¿sí? No crean que entonces, pues, no voy a tomarme el café, me tomo el Energizer. No, lo mismo. Y también, pues, la parte de las drogas, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, el alcohol, todos esos están relacionados con la hipertensión. Entonces, siempre debemos recomendar a los pacientes que si son adictos al cigarrillo, pues tratar o de dejarlo a lo mejor, o tratar de disminuir su consumo. Y lo mismo para el alcohol. Y entonces, pues, como ya hemos visto, si eso en un lapso de tiempo de 3 meses no nos cambia o mejoraría la parte de la atención, pues vamos para la parte farmacológica. Entonces, en el tratamiento farmacológico, según NICE del 2019, se busca establecer una tensión menor a 140-90 milímetros mercurios. Si tenemos una población de riesgo, los que ya están infartados, los que tienen una diabetes mellitus, los que tienen un riesgo de eventos cardíacos mayor a 20%, una edad mayor a 60 años, buscamos siempre disminuir la tensión por debajo de 130-80 milímetros mercurio, ¿sí? NICE recomienda prescribir genéricos, pero igual eso siempre se hace en Colombia. Entonces, ahí tenemos eso. Personas que tienen una hipertensión sistólica aislada recibe el mismo tratamiento que las otras personas. Es decir, tengo un paciente con una tensión en 150/80, ¿sí? Eso sería una hipertensión sistólica aislada. Ahí sí le doy el tratamiento y sería
el mismo tratamiento que en una persona hipertensiva. Tenemos en cuenta, por favor, en la raza africana, los afrodescendientes, afroamericanos, que debemos preferir el ARA2, el bloqueador de la angiotensina 2, sobre el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, sobre las YECAs, dado que esos tienen como ciertos efectos secundarios para ellos específicos gracias a la parte genética. Entonces, los primeros pasos que recomiendan según NICE son iniciar un tratamiento con YECAs o con ARA2. Eso también se iniciaría en pacientes con diabetes mellitus 2, en una población menor de 55 años, una población que no es afrodescendiente. Y si no llega a tolerar el YECA, lo cambiamos para un ARA2. Por favor, no combinemos YECA con ARA2, porque eso nos aumenta los efectos secundarios, renales, cardíacos, y podría realmente pues tener efectos graves para nuestros pacientes, pero ya eso les muestro ahorita en una gráfica para que se acuerde más fácil de eso. Existen unos grupos especiales, entonces iniciamos un tratamiento con bloqueadores de canales de calcio o los calcioantagonistas en pacientes que son mayores de 55 años sin una diabetes mellitus tipo 2 y en los afrodescendientes. Quiere decir, si tengo a alguien con afrodescendencia que llega a mi consultorio, no le prescribo un losartán, no le prescribo un inhibidor de enzima convertidora a angiotensina, sino me voy directamente para el calcio antagonista. Casos especiales, si no se toleran los antagonistas de calcio por edema o si hay falla cardíaca, se suministran diuréticos tipo tiazidas. El tratamiento de segundo paso, ¿qué quiere decir? Digamos que yo ya le coloqué un hipertensivo, pero el paciente todavía sigue con la hipertensión. Entonces, ahí ya recomiendan, primero, aclarar si hubo una adherencia adecuada al tratamiento, porque muchas veces los pacientes no se toman las pastillas o los dejan botados o se les olvida tomar las pastillas. Entonces, es bien importante aclarar si los pacientes están adheridos a su tratamiento. Si es el caso, entonces iniciamos un tratamiento. En el caso de que si iniciamos con el ARA2 o con el YECA, con un calcio antagonista o con los diuréticos tiazídicos. Y ahorita pues les doy también la explicación cómo vamos con las dosis y cómo iniciamos las cosas ahí. Si el calcio antagonista no lleva la tensión ideal, es decir, por ejemplo, la población afrodescendiente, ahí le podemos pensar en agregar, pues en el afrodescendiente, en lo ideal, el diurético tiazídico. En otras poblaciones podríamos pensar en suministrar un YECA o un ARA2. Entonces tenemos que siempre mirar a partir qué tipo de paciente nos llega al consultorio, qué patologías ya tiene el paciente para definir como tal el hipertensivo que vamos a prescribir. Porque pues el antihipertensivo claramente es diferente cuando tenemos un paciente con falla cardíaca, con diabetes mellitus, con afrodescendencia, que cuando no lo tenemos. Entonces, acá pues se recomienda más el ARA2 en la población en el segundo paso, afrodescendiente. En el paso 3, digamos que le colocamos el YECA o ARA2, el calcio antagonista, y no nos sirve. Ahí escalamos a un diurético tiazídico. Pero otra vez, primero evaluamos en esta parte si ha tenido una dosis adecuada de los fármacos para evaluar la tolerancia de los fármacos y la adherencia de los pacientes. Si no la ha tenido, podríamos variar la dosis, adaptarla y mirar cómo mejor. Hay guías de atención que realmente dicen, por ejemplo, en la AHA dice que no se debe buscar administrar siempre el máximo de las dosis de la prevención de detención, ¿sí? Entonces, no procuramos a llegar al máximo, sino simplemente pues tratamos de
llevar como una buena dosis de los fármacos y si eso está, pues escalamos el tratamiento para otro fármaco. En el paso 4, si todavía persiste la hipertensión, entonces tratamos de confirmar la hipertensión clínica. ¿Qué hacemos? Pues evaluar otra vez la adherencia del paciente y mirar entonces otra vez que mandamos a nuestro paciente con la monitoría ambulatoria otra vez para la casa para evaluar cómo se comporta su tensión durante todo el día. Y ahí tenemos dos diferentes posibilidades que podríamos hacer. O nosotros nos cansamos de tratar a nuestro paciente y lo mandamos para un especialista para que el especialista se encargue de esta parte. O nosotros agregamos un cuarto antihipertensivo. Pero eso ya serían muchos antihipertensivos y hay que tener cuidado. Entonces, a partir del tercero que fracasa, pues el tercer hipertensivo que le damos, eso lo correlacionamos con una hipertensión refractaria y lo colocamos así en la historia clínica. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos medirle, pues si queremos seguirle tratando, el potasio, y si este es menor a 4.5 milimoles por litro, podríamos considerar la aplicación de espironolactona para esto, pero deberíamos tener en cuenta que hay riesgo de una hipercalemia si la tasa de filtración glomerular está disminuida. Entonces, en este caso, pues sería mejor mandarla para el especialista. Si el potasio está mayor a 4.5 milimoles, podríamos colocarle un bloqueador alfa-adrenérgico. Eso es un tratamiento muy fuerte, ¿sí? Pero pues podríamos hacerlo en dosis bajas porque tampoco vamos a mandarlo como para la hipotensión, ¿sí? Ahí sí tocaría mirar. Y si se quiere utilizar otro diurético, se tiene que monitorizar muy bien electrolitos. A veces se pueden combinar los diuréticos, pero eso nos puede descuadrar toda la parte de los electrolitos, de la función renal, y por eso en este caso se realiza otra vez un mes posterior al inicio del tratamiento pruebas renales y de pues los azoados y todo agregado. Listo. Entonces, aquí tenemos la bonita imagen de la combinación de antihipertensivos en la hipertensión refractaria. Hay unos antihipertensivos que recomiendan combinar, por ejemplo, entre los tiazídicos y el IECA, tiazídicos y ARA2, tiazídicos y calcio antagonista, y así entre sí también. Lo que no recomiendan tanto, se podría, pero en casos excepcionales, el ARA2 y el IECA, ¿sí? Eso no es tan recomendable porque aumenta la posibilidad de riesgos adversos al tratamiento. Entonces, como tratamos de brindarle el mejor tratamiento que menos perjudicial está para nuestros pacientes, por favor, no prescribimos una combinación de ARA2 y IECA. También están los beta bloqueantes, los alfa bloqueantes y todo eso. El tratamiento en Colombia también existe un esquema por la guía de práctica clínica. Entonces, pues aquí tenemos lo que ya mencioné, la modificación del estilo de vida, sobre todo bajar peso con el índice de masa corporal está mayor a 25, disminuir la ingesta de sodio y todo lo que ya mencioné. Y dependiendo, pues, si tiene características de riesgo o sin características de riesgo, varía el tratamiento. Se dice siempre que se debe iniciar con una monoterapia. De ser posible, en este caso recomiendan desde el 2017 utilizar los tiazídicos. Entonces, pues ahí vean ustedes cómo quieren tratarlo. Si lo quieren tratar con la guía de práctica clínica de Colombia, utilizan un tiazídico, hidroclorotiazida. Mínimo le aplicarían 25 a 50 miligramos en una dosis única a día. O la clortalidona, también de 12.5 a 25 miligramos por día. Si tiene factores de riesgo, preferimos dar segundo medicamento al aumento de dosis del primer medicamento, algo que les expliqué ahorita también, pero también la AHA recomienda eso, pero en general. Y por favor, no combinemos IECA y ARA2 porque eso nos aumenta los efectos secundarios, ya les he dicho eso. La meta general de los pacientes de hipertensión, 140-90, pues lo ideal es menor. Eso si tenemos acá. Riesgo de eventos también, estos son como prácticamente los mismos valores que tenemos en la NIS.
en Inglaterra. Y pues siempre la promoción de la adherencia, siempre podemos educar a nuestros pacientes, que es muy importante. Y también pues explicarles que podrían automonitorizarse en casa también, que se consiguen como una maquinita que pueden comprar en cualquier lugar, que eso les sirva a veces también adherirse mejor al tratamiento. ¿Quién remitimos de forma inmediata? Que eso es importante si estamos en nuestro rural en alguna parte y nos llega, por ejemplo, a nuestra consulta una hipertensión severa con 180, con mayor a 180, 120 milímetros de mercurio, ya está asintomático, pues depende, puede ser asintomática o le hacemos una evaluación si tiene realmente ya un daño de órgano blanco. Entonces, si está, pues aprovechamos para mirar si tiene una retinopatía, un papiledema, si tiene un compromiso, una falla renal, una afectación del Glasgow, si el paciente está desorientado, si hay dolor torácicos y si hay signos de falla cardíaca aguda. Por favor, no esperen remitir su paciente, es decir que si pueden hacer eso rapidito en la consulta, háganlo, pues probablemente el compromiso o la falla renal no lo van a poder determinar, pero de pronto podrían preguntar todavía al paciente si tiene hematuria o cosas así, ¿sí? Pero el resto, pues ya lo ideal es que se vaya para un centro de atención médico de urgencia. Y pues ya vemos con la presentación de Camila qué sería en este caso. Entonces, unos extras, ¿cómo iniciamos el tratamiento en la cotidianidad clínica? Porque, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Entonces, ya les mostré como las dosis de los diuréticos. Acá les coloqué otros ejemplos. Por ejemplo, el ARA2 de losartán. Muchos pacientes están tratados todavía con losartán en Colombia. Existe la presentación de 50 y 100 miligramos. La dosis habitual es de, pues, un paciente de 50 kilos, 50 miligramos. La dosis máxima es 100 miligramos día y pues ahí podremos irnos prácticamente por el peso del paciente. Si el paciente ya tiene 100 kilos, le damos 100 miligramos por día. Hay unos casos especiales. Si el paciente ya ha tenido una insuficiencia cardíaca, no iniciamos directamente con esas dosis, sino vamos primero con 12.5 miligramos, es decir, un cuarto de la pastilla. Después le aumentamos una semana después a 25 miligramos, es decir, que le damos la mitad de la pastilla y después 50 miligramos y así, pues continúa el tratamiento. Si iniciamos con el YECA, por ejemplo, el enalapril, que tiene presentación de 5, 10 y 20 miligramos, le vamos a dar 5 a 20 miligramos por día. Si se sospecha que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está muy activo, ¿sí? Es decir, que es como que el principal causante por la hipertensión de nuestro paciente, iniciamos el tratamiento en 5 miligramos o menos, porque el tratamiento nos va a descompensar a nuestro paciente. Es decir, que si le damos de entrada 10, 15 o 20 miligramos, él nos va a descompensarse con una hipotensión, ¿sí? Entonces, pues lo ideal es que evaluamos bien si podría ser a causa de esto. Si sospechamos esto, vamos para esto. Si no sabemos exactamente si está comprometido esto, vamos para esto para estar más seguro y vamos a ir aumentando. Si tiene diuréticos, no, eso sí está mal. Si tiene un ARA2, quería decir acá, suspendemos el tratamiento por al menos 2 a 3 días antes del cambio, para tampoco descompensarlo y darle como los efectos secundarios del ARA2. Porque a veces ocurre que el paciente no tolera el losartán, entonces le quitamos el losartán, le vamos a dar el enalapril. Suspendemos por favor el losartán 2 a 3 días antes del cambio. Entonces, discúlpame ese error, ahorita lo voy a corregir. Y hay también un caso especial en la insuficiencia cardíaca. Ahí iniciamos también las dosis disminuidas. Entonces, prácticamente del día 1 al 3, la mitad de 5 miligramos, después 5 miligramos, semana 2, 10 miligramos, y en la semana 3 y 4, 20 miligramos en dosis única o en 2 tomas, dependiendo cómo le quede mejor al paciente. Muchas veces es más fácil recomendarle a los pacientes que se tomen la pastica al día, ¿sí? Porque eso se les facilita y les da una mejor adherencia al tratamiento. No se les olvida tan fácil de tomárselo que cuando es 2 veces al día.
y a veces uno tiene estrés, trabajo, lo que sea, y se les olvida. Listo. Entonces, si queremos dar un calcio antagonista, acuérdense, población afrodescendiente, por ejemplo, podemos pensar en un amlodipino, pues son unos ejemplos, ¿no? Ahí pueden buscar como que hay un montón de antihipertensivos y ahí eligen el antihipertensivo que está dentro del POS o el no POS, dependiendo que cómo responde el paciente, dependiendo qué efectos secundarios ha presenciado con los fármacos que han prescrito y ahí, mira. El amlodipino, por ejemplo, vienen comprimidos de 5 a 10 miligramos. La dosis inicial sería 5 miligramos día hasta un máximo de 10 miligramos. Entonces ahí podemos iniciar la dosis plena, pero muy importante acordar las contraindicaciones. Por ejemplo, no vamos a dar calcio antagonistas en pacientes con choque, hipotensión, insuficiencia cardíaca, pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes con infarto de miocardio de ventrículo izquierdo, porque eso nos compensa muchísimo más a nuestros pacientes, porque es calcio antagonista. Tiene sus efectos cardíacos también y sus efectos vasculares ahí. Acuérdense, siempre existe la hipertensión de bata blanca. Esa la diagnosticamos cuando la discrepancia de la tensión clínica medida y la tensión ambulatoria que medimos es mayor a 10 milímetros mercurio. Entonces, si en nuestro consultorio el paciente tiene mayor tensión, pero realmente en casa maneja una tensión menor, la que corroboramos con el mapa, con el control ambulatorio, realmente pues es una hipertensión de bata blanca. Y en este caso, pues el paciente no requiere tratamiento, ¿sí? Eso evaluamos si tiene una tensión normal en casa, pero una hipertensión en el consultorio. Eso es la hipertensión de bata blanca. Entonces, el pronóstico depende mucho de la adherencia de los pacientes, porque si nuestros pacientes no están tomando los fármacos, no están tomando las medias de cambio de vida, siguen fumando, siguen tomándose el alcohol, toman la cafeína porque tienen que trasnochar, graves, ¿sí? Es bien importante que siempre les explicamos, es muy, muy importante que se atiendan a nuestros tratamientos. Depende también de las patologías previas, porque si he tenido como que un ataque cerebrovascular o ataques cardíacos, eso obviamente influye. Depende también del daño hipertensivo, pues si hay ya un daño renal, por ejemplo, si... Exacto, y si también realiza adecuadamente los controles de la hipertensión, porque siempre debemos acompañar a nuestro paciente en este caso para evaluar cómo está la tensión y darle continuidad. Cada 3, cada 6 meses debemos evaluar la parte de la tensión en el consultorio para mirar cómo se ha desarrollado la tensión para adaptar si es necesario el tratamiento. Si está bien adaptado, ya podríamos aumentar el tiempo también un poquito. Si el paciente está con un buen manejo, el riesgo de complicaciones y muerte está muy parecido a la población general. Es decir, que eso al menos es como la noticia buena para nuestros pacientes. Es decir, si realmente se adhieren a los tratamientos que les damos, tienen un muy buen pronóstico. Y unos mensajes para la casa. Entonces, es importante saber si está bien instruido para tomar la atención. Porque si nos confiamos en que otras personas tomen la atención, por favor, asegúrense de que esas personas lo hacen de la forma adecuada y saben cómo hacerlo, ¿sí? También, pues, acordar que existen las medidas farmacológicas y no farmacológicas. No olviden nunca las no farmacológicas. Solo vamos a aplicar los farmacológicos posterior a la falla de las no farmacológicas. Entonces, primero iniciamos con los cambios de estilo de vida, después vamos para lo farmacológico. Y lo que siempre hacemos de la hipertensión es ir agregando. Entonces, tenemos en cualquier caso siempre la continuidad. No suspendemos. Es decir, que no vamos a decir al paciente, tómate el fármaco y olvídate de los cambios de estilo de vida. Eso no lo vamos a hacer. Y no tratamos de combinar lo que no se debe combinar. Entonces, por favor, acuérdense, nunca combinan un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con un ARA2. Y ya.
acabamos por mi parte. Entonces, vamos a ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna pregunta? Porque si no, diría pues que sigamos con Camila, porque si no, se nos va a poner súper tarde hoy. Listo. Entonces,